Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias porque su voluntad se cumple cada día. Gracias por este domingo, primer día de la semana. Abre nuestras mentes para comprender, entender, escuchar y obedecer su voz. Elimina el pecado de la mente, del corazón, y danos un corazón abierto y dispuesto a amarlo y obedecerlo. Quita el miedo, las dudas del corazón. Ayúdenos a orar como Jesús oraba y a estudiar la Biblia como Él la estudiaba y a predicar como Él predicaba y a vivir como Él vivía. Señor, ruego su perdón en el corazón si tenemos una inmundicia, un pecado en el alma, a través de la sangre de Jesús prometida en la Biblia y en la cruz del Calvario, su Espíritu nos alimente. Por favor, Señor, prepárenos, quítenos el cansancio y concéntrenos en esto en cada persona que se conecta en cada plataforma de las redes sociales, que podamos concentrarnos en usted. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema fantástico. Es que la anterior semana estábamos repasando este tema que titula, que nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Cuando en la Biblia, hermano querido, nos da la orden de tomar el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, por algo dice del Espíritu, porque es Él el encargado de inspirar para la escritura de este libro que es la Biblia. El Espíritu es el que enseña, el Espíritu te lleva a estudiarla, el Espíritu te ayuda a entenderla y el Espíritu te ayuda a predicarla. Es el que lo hace todo. Por eso es la espada del Espíritu. Sin el Espíritu no entiendes nada. Por eso es que tienes que estudiar la Biblia con mucha oración. Y es del Espíritu. Cuando te dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica, en el Espíritu, está hablando de la oración, que es el Espíritu el que te lleva a orar, es el Espíritu el que te enseña a orar. Hoy vamos a ver que fue el maestro de Jesús para orar, el Espíritu, y que Jesús no oraba por su propia cuenta, sino que el Espíritu oraba en él. Hoy lo vamos a ver. Y que si tenemos que velar, Gregoreu, Egeiro, resucitarnos de la enfermedad, de la inactividad, es gracias al Espíritu Santo, que nos enseña a orar, a velar, a suplicar, a implorar con toda perseverancia y súplica. Entonces, no se olviden que todo parte del Espíritu Santo. Es el líder designado por el cielo. ¿Para qué? Para llevarte a Jesús y Jesús te lleva al Padre. No hay otro líder. No hay otro líder. ¿Por qué? Porque todos los líderes humanos somos vasos. Pon el título de que sea misionero, pastor, maestro, lo que sea. Solo es un vaso débil, un vaso frágil, usado por el único líder terrenal, que es el Espíritu Santo, que fue delegado por el cielo, por Jesús y por el Padre, para que puedan ser, para que pueda ser el líder en la terminación de la obra de Dios. ¿Estás captando, hermano? Es el Espíritu el designado. Él te lleva a estudiar la Biblia, Él te lleva a orar, Él te enseña a orar, Él te abre el cerebro para entender su voluntad y Él te da la capacidad para poder obedecer la voz de Dios. Es el Espíritu. Por eso es que la anterior semana hemos hablado todo sobre la llenura del Espíritu Santo.
que la primera función tuya, hermano, debería ser preocuparte por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar a Jesús. El Espíritu Santo te lleva a la cruz de Cristo. El Espíritu Santo es el líder. Sin Él no eres nadie. Solo eres un ser humano común y corriente. Pero con el Espíritu Santo, ahora sí, Él te abre la mente en el estudio de la Biblia. Él te abre la boca para orar, porque en realidad es Él el que ora por ti, lo vamos a ver hoy. Es impresionante. Es el único. Por eso es que insistimos la anterior semana. Usted tiene que orar en ser llenado por el Espíritu a diario. Y esto es a diario. Vamos a ver este versículo que muchas veces lo hemos leído, mas muy poco entendido. Porque si yo leo así, levantándose muy de mañana, está hablando de Jesús, está hablando del Maestro Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Yo puedo leer esto sencillo así, ¿no? Como suena ahí en Marcos 1:35. Puedo leer así. Pero cuando ya voy al original es un poco distinto, porque ahí está hablando acerca de que Jesús se levantaba siendo aún casi más de noche, quiere decir, yo le calculo entre 1, 2 de la mañana o 4 de la mañana, era muy de noche. Ahí sí es el original, era muy de noche. Ese es el hábito. Y si tú quieres orar como Jesús oraba, pues tienes que comenzar a hacer esto, a orar cuando aún es muy de noche. Él hacía eso. Esto está en activo, quiere decir que Jesús se esforzaba por hacerlo, que Jesús se esforzaba por levantarse aún muy de noche e ir a orar. Salía, está también activo, quiere decir que él se esforzaba por salir, no se quedaba en la cama, ¿ah? Porque la cama es una tentación para orar, y tú así voy a orar acostado en mi cama, te duermes a esa hora, ¿no? Entonces está en activo, él se esforzaba por ir y se iba a un lugar desierto, no necesariamente desierto quiere decir un lugar de pura arena donde no hay agua, no, puedes traducir también como un lugar solitario, donde él se encontraba con su padre. Si tú dices, yo voy a ir y voy a orar, pero voy a orar mientras trabajo, voy a orar mientras hago esto, voy a orar, pues no estás haciendo como Jesús hacía. Él se iba a solas con su padre a esta hora, siendo aún muy de noche. Yo le calculo humanamente entre 2 y 4 de la mañana que Jesús hacía esto, muy de noche. ¿Quieres orar como Jesús oraba? Pues tienes que empezar a hacer esto. Entonces, y se iba a un lugar solitario y allí oraba. Ahora agárrate porque esto es demasiado importante. Cuando dice allí oraba, en español, yo puedo decir, bueno, allí oraba, tranquilo, ¿no? No, no pasa nada. Allí oraba, listo. Ya lo entendí. No, pero no es así, hermano. Porque en el original escrito en la Biblia, que es el griego, está así. Cuando dice allí oraba, está en imperfecto medio pasivo. ¿Y sabes qué significa eso? En imperfecto quiere decir que allí oraba, pero que su oración no terminaba ahí. Seguía orando durante el día. Y la oración sin cesar. Eso quiere decir en imperfecto. Que allí oraba, pero que no terminaba ahí. Eso quiere decir en imperfecto. Que ahí no completaba su oración. Salía de la madrugada, siendo muy de noche, para seguir orando en el día. ¿Estás captando, hermano? Primera lección. Segunda lección. Cuando dice allí oraba, no solamente está en imperfecto, no solamente en imperfecto, sino que también está en pasivo medio. ¿Qué quiere decir pasivo medio? ¿Saben qué quiere decir en griego pasivo medio? Quiere decir que otro oraba en él. ¿Y quién es ese otro? El Espíritu Santo. Ah, hermano, Jesús era usado por el Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo oraba según su voluntad, la voluntad de su Padre.
Por eso es que sin el Espíritu Santo no puedes orar. Sin el Espíritu Santo no puedes estudiar la Biblia. No puedes. La vas a leer hueca, vacía, entendible, aburrida, estudiando la Biblia sin el Espíritu. Y vas a ir todo aburridote a orar, desganado, vas a orar solamente por tus conveniencias en la oración. Pero no, el Espíritu Santo no va a orar en ti. ¿Te das cuenta? Jesús, eso es orar en el Espíritu. Y eso es escudriñar la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu. Por eso tu primer deber en el día es ser lleno del Espíritu, el único líder designado por el cielo en la tierra para acabar la obra de Dios. ¿Y en quiénes va a trabajar? En aquellos que lo pidan ser llenados. Por eso toda la anterior semana hemos estado recalcando esto en Efesios cuando dice ser lleno del Espíritu como caso de vida o muerte, en imperativo, obligatorio, que sin un día no puedes vivir en el Espíritu. Ahora, cuando estos temas son repartidos en las redes sociales, hay muchos comentarios. Por ejemplo, uno de los comentarios que yo he leído y que yo lo respeto, pero no es bíblico. Dice así el comentario en una de las redes sociales. No, el Espíritu ya está aquí desde el Pentecostés y Él no se ha ido, está aquí. Claro, Jesús dijo, está con nosotros, pero el problema es que no está en nosotros. Ese es el problema. Él está trabajando con nosotros constantemente, va y viene, hace esto, te llama a tu mente, te dice ven a orar, te dice esto, está con nosotros. Pero cuando estás orando por Él en la oración, entonces está en nosotros. Esa es la diferencia. Y mañana vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que el Espíritu puede estar con nosotros? Pero en nosotros es cuando te llena, es cuando te usa, es cuando trabaja en ti, habla en ti, piensa en ti. Porque nosotros solo somos vasos. No te creas, hermano, por más talento que tengas, por más cargos en tu iglesia que tengas. No te creas. No te creas. Eres un simple humano común y corriente. Y que por la misericordia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, te va a usar como vaso de honra. Nos somos embajadores de un evangelio puro, perfecto y eterno. Solo por misericordia de Dios, no porque te creas lo mejor. Eso es importante, entender que solo por su misericordia, no porque seas mejor que nadie, solo por la misericordia de Dios. Miren lo que decía aquí, yo me he tomado la atribución de leer con ustedes hoy, porque he decidido compartirla debido a que veo la urgencia de hacerlo. Y creo que por favor preste atención a lo que vamos a leer. Preste atención. Está hablando de Jesús. En el libro de la oración. La página, ahí está la página, puede leerla, dice las noches dedicadas a la oración que el Salvador empleó en las montañas o en el desierto eran esenciales a fin de prepararlos para las pruebas que tendría que enfrentar en los días sucesivos. Y miren lo que dice. Sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo. Así que no hay excusa, hermano, que estoy cansado, que no tengo tiempo, que trabajo mucho, que tengo 10 hijos, que tengo que construir mi casa, que por eso empiezas a orar menos, que por eso no madrugas. No hay excusa. ¿Sabes por qué no hay excusa? Porque ahí Jesús vigorizaba su cuerpo. Era como su clínica, la oración.
y ahí su cuerpo era reconstruido. Lo vamos a ver ahorita, más adelante en las otras citas. Para poder encarar las tentaciones de Satanás, es impresionante. Y los que estén tentados de vivir su vida, dice, los que estén tratando de vivir su vida, sentirán la misma necesidad. Miren lo que sigue diciendo. Mientras que Jerusalén estaba sumido en el silencio, quiere decir la noche durmiendo esa ciudad, y los discípulos habían vuelto a sus hogares buscando el reposo del sueño, todo el planeta estaba durmiendo, entonces Jesús no dormía. Presta atención, porque yo escucho a mucha gente decir, no, si estás enfermo, pues no tienes que madrugar, porque te va a hacer daño. He escuchado muchas veces. No, si estás muy cansado, pues no, descansa. Yo a veces lo he dicho. No, si tienes muchas obligaciones. Y aún dice, no, voy a ir trabajando mientras oro. Muchos personas, amigos y hermanos que trabajan en negocios madrugadores. Mientras yo voy a mi trabajo, yo voy orando. Está bien, no hay problema, pero aquí Jesús está usando un tiempo exclusivo, en un lugar exclusivo, en tiempo fijo y en lugar fijo. Tenía un lugar fijo donde orar en la madrugada. Y eso lo tienes que tener tú si quieres ser como el maestro. ¿Entienden? ¿Está captando, hermano? Ahora presta atención a esto. Entonces, mientras todo el mundo dormía, Jesús no dormía. ¿Por qué? No le interesaba si estaba cansado o no estaba cansado, si estaba enfermo o no estaba enfermo. No importa. Ahí era su clínica, la oración. Y vas a entender por qué era su clínica de Jesús. Muchas veces llegaba con los pies sangrantes de predicar y con su cuerpo destrozado por la predicación a punto de morir. Porque Jesús predicaba hasta morir. Jesús predicaba hasta morir, hermano. Por eso hoy damos vergüenza a los que dizque somos cristianos, que nos conformamos con una predicación de un ratito. Jesús predicaba hasta morir. Y ahí en la oración era restaurado. Dios enviaba a sus ángeles del Padre y restauraba su aspecto físico del Maestro. Qué impresionante. ¿Y por qué Jesús no temía la muerte? ¿Por qué Jesús no temía la muerte? Pues sencillo, porque ya había una fecha de su muerte y antes no iba a morir. ¿Está captando? Por eso Dios ya tiene una fecha designada para tu muerte, hermano. Llores, patalees, zapatee, no me Señor, no quiero morir, todo lo que tú quieras, hermano. Ya hay una fecha que no se te va a avisar, a no ser que Dios lo designe así, avisarte. Hijo, esta fecha vas a morir, como, como Ezequías. Le avisó la fecha de su muerte. Pero eso es asunto de Dios, no asunto nuestro. Por eso es que digo, tanto tenemos miedo a una pandemia, con pandemia o sin pandemia, ya está la fecha de tu muerte. Ahora que te van a culpar, ay, que usted me contagió, que se murió mi hijo, que porque usted me contagió. Hermano, eso es absurdo, porque llega una fecha de muerte para cada ser humano. Y que tú tienes que estar listo para esa fecha sin que nadie te va a avisar. Hermano, por favor, pídele al Señor que te cambie esa actitud. Y en vez de estar metiendo miedo a la gente, que la pandemia, que no sé qué, preocúpate, hermano, por crecimiento espiritual, por conocer a tu Dios, por orar como Jesús oraba, por predicar como Él predicaba hasta morir. Ahora vea esto. Sigue diciendo. Sus súplicas divinas ascendían delante de su Padre por sus discípulos, en primer lugar, para que fueran guardados de las influencias del mal que debían encontrar diariamente en el mundo y que su propia alma fuera
preparada y fortalecida para los deberes y pruebas del día siguiente. O sea, toda la agenda del día siguiente la exponía en oración ante Dios. Vean lo que dice ahí, la oración vivificaba a Jesús. Dice, pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban en derredor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían que perdiera la vida. ¿Se dan cuenta que Jesús predicaba hasta morir? Miren, de predicar un día venía moribundo Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y qué hacía? Miren, pero cuando regresaba de las horas, escuche bien, tenían temor de que perdieran la vida, Jesús. Pero cuando regresaba de las horas de la oración, con que clausuraba el día de su labor, o sea, llegaba todo cansado, todo a punto de morir, exhausto, moribundo, y se metía a orar a su clínica, Señor. Y miren, notaban la expresión de paz en su rostro, la sensación de refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Luego de un día exhausto, se encerraba a orar. Salía la mañana tras mañana, después de las horas pasadas con Dios, al llevar la luz de los cielos a los hombres. ¿Qué les parece? ¿Por qué andamos enfermos? ¿Por qué andamos con temor a contagiarnos de esta y de esta otra cosa? ¿Por qué? Porque no estamos totalmente al servicio de Dios. Si tú estás completamente al servicio de Dios y predicas hasta morir y oras a pesar de estar súper cansado, pues tu fuerza física van a ser tus restauradas en la oración y la cámara de la oración en privado con Dios va a ser tu clínica, va a ser tu hospital, va a ser tu sanatorio. Físico, no estoy hablando simbólicamente. Jesús era físico, su sanatorio. Ahora vean esto. Esto es importante. Va a hablar de la oración de Jesús privada con su Padre, que el Espíritu Santo le enseñaba a orar, le hacía orar, porque está en medio pasivo, de ponente medio pasivo. Dice así, voy a leer esta otra cita del libro de la oración, dice, ahora, para el obrero consagrado, mire, consagrado, no el supuesto obrero, no, el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo, el saber que aún Cristo, durante su vida terrenal, buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria. ¿Dónde? En la madrugada, siendo aún muy de noche. Y de esa comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Ahora vean ustedes lo que se dice aquí. Contemplad al Hijo de Dios, postrado en oración ante el Padre, ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración. Él podría decir, yo soy el Hijo de Dios, ocupo un lugar en su trono y ya no necesito orar. Pero él oraba como un ser humano. Y por la comunión con el cielo acumulaba en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres.
como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que rodeados de flaquezas y viviendo en, en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles, ahí está el vaso frágiles, y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente, ahí está, enteramente, enteramente a su servicio, les promete ayuda divina. ¿Entendiste esto? Si a los que están enteramente, ¿qué quiere decir enteramente? Predicar hasta morir, orar aunque no tengas ganas, fuerzas, aunque estés enfermo. Ese es el punto. Pero no, pues yo estoy en mis cosas, en mis asuntos. No hay tiempo. Ah, sí, sí, voy a predicar 30 minutos, una hora voy a ir. Y después, ¿qué? Uno dice, no, no, mi vida es una constante predicación. Yo predico trabajando, yo predico haciendo eso. Mira, hermanos, te voy a decir algo. Te voy a decir algo muy importante y lo voy a leer otra cita mañana y algunos versículos bíblicos. Es decir, estar al servicio de Dios es estar a la voluntad del Espíritu Santo, no a tu propia voluntad. Si el Espíritu Santo te va a decir, hijo, aquí, allá, tú vas a ser guiado por Él. ¿Por qué no nos guía el Espíritu Santo? Porque no somos llenos a diario. ¿Y por qué no nos llena a diario? Porque no se lo pedimos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá. Hemos estudiado la anterior semana igual de eso. Y está refiriéndose al Espíritu Santo. No sobreentiendas que tienes dentro el Espíritu Santo. No. Hay muchas cosas que la Biblia se sobreentiende, que son nuestro sustento básico. Comida, techo, casa, ropa. Eso nunca te va a faltar el Señor. Eso está sobreentendido porque se llama añadidura. Pero lo que no está sobreentendido es que el Espíritu Santo obre en ti si tú no lo suplicas, no imploras por su presencia dentro de ti. Eso no está sobreentendido. Los apóstoles tuvieron que orar durante 10 días porque no estaba sobreentendido. Eso tenemos que entender. Entonces, por eso no estamos al servicio total de Dios, porque no te llenó el Espíritu Santo. Necesitas hacer tu primer trabajo en el día, que el Espíritu Santo te llene. Tú puedes decir, deja esto, deja el pecado, deja esto otro, deja. Pero ¿cómo le va a hacer a un muerto que deje de estar muerto? No puede. Tiene que entrar el Espíritu para resucitarlo. Y recién va a escuchar, recién va a alabar a Dios, porque el muerto no alaba a Dios. Recién va a predicar, porque el muerto no sabe predicar. Por eso tu primera preocupación en tu familia, en tu círculo, en tu grupo, en tu iglesia, no sé dónde vives, no sé con quién te relacionas, es resucitar en el Espíritu. Velad, Gregoreu, Egeiro, levantarse de la inactividad, de la muerte, de la enfermedad. Esa debe ser tu primera preocupación. Ser lleno del Espíritu para ser vivos. Ahí estudiamos el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, que cuando entró recién el Espíritu en eso, recién fueron vivos, porque muerto no escucha la voz de Dios. Tu primer trabajo debe ser lleno del Espíritu Santo para 24 horas, porque al día siguiente comienzas de nuevo. Escuche bien, voy a saltar abajo. Ve ahí, su propio ejemplo, el ejemplo de Jesús, es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante de Dios a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, dice, consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Yo quiero el Espíritu Santo, pero no estoy consagrado enteramente a la obra de Dios.
Yo solo digo, una obra de fe cuando Dios tiene que curarme. Hay que tener fe cuando Dios tiene que solucionarme un problema. Hay que tener fe. Pero, ¿cómo no vas a tener fe para entregarte plenamente a la obra de Dios? ¿Por qué no tienes fe para eso? ¿Por qué solo tienes que tener fe cuando Dios tiene que curarte, cuando Dios tiene que hacer cosas en ti? ¿Por qué no puedes tener fe para entregarte plenamente a su obra y Él te sustente? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no te llenas del Espíritu y estás haciendo solo tu propia voluntad. Y el Espíritu no llenó tu mente y tu alma. Y estás orando según tus propios caprichos humanos, según la vista de tus ojos y los deseos de tu corazón, pero no los deseos del Espíritu Santo y los planes del Espíritu Santo. Ese es el punto. Ahora vea, abajo. Y ahí está hablando todo obrero. ¿Qué quiere decir todo obrero? Quiere decir todo obrero, pues. Que siga el ejemplo de Cristo, ahí está, estará preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido, está hablando del Espíritu Santo, a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. ¿Cómo? Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan. Está hablando de los heraldos. Presta atención. Se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración. Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante. ¿Cuándo es eso? Mañana tras mañana. Con su poder vivificante del Espíritu Santo y santificador. Ahí está. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Dos cosas te voy a hacer la pregunta. ¿Eres heraldo de Dios? ¿Eres colaborador en la obra de Dios? ¿Eres o no eres? Entonces para ti el Espíritu Santo. Si no lo eres, entonces no es para ti. ¿Estás captando? Entonces, lo primero, hermano, tienes que pedirle al Señor, lléname de tu espíritu. Enséñame a orar en tu espíritu. Enséñame a escudriñar la Biblia en tu espíritu. Enséñame a ser un heraldo, un colaborador del reino de Dios, un vaso usado, aunque frágil, débil, pero usado en tu obra. Enséñame. ¿Y sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Esto. Va a colocar en ti el querer y el hacer. No según tu capricho y voluntad, según la voluntad de Él. Ahí está el texto, léalo en Filipenses 2:13. 24 horas para hacer su voluntad de Él, para cumplir su agenda, para que Él venga a ejercer un sacerdocio como estudiamos la anterior semana. Él viene a ejercer un sacerdocio en mí. Él auspicia un culto agradable en mi corazón, en mi mente. Él auspicia un culto. Obra en mí, hace su voluntad, me coloca el querer, me coloca el hacer, me coloca su agenda, ejecuta su agenda, obra en mí. Y estás lleno del Espíritu Santo a diario, mañana tras mañana, noche tras noche. Él viene y te cura porque estás enteramente para Él. ¿Estás captando? Y tiene una fecha designada para tu muerte. Pero cuando te toque morir, vas a morir orando, tal como Jesús murió en la cruz orando, en las 3 horas de oscuridad, que ya vimos ese seminario. Hermano querido, te invito a que busques al Espíritu Santo, el agente designado para llenarte,
para cumplir su agenda en ti. Te invito en el nombre de Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le entregamos el corazón frágil, humano, torpe, terco, inmundo, pecador, maligno, limpiando con la sangre de Jesús. Llénenos de ese espíritu prometido, el líder designado, el consolador, el paráclito, el experto en levantar ejércitos muertos, el experto en levantar ejércitos caídos. Enséñenos cómo ser heraldo suyo y cómo cumplir su agenda y cómo ser colaborador del reino. Padre, capacítenos, por favor. Enséñenos sus caminos. Llénenos de su espíritu. Porque si no nos llena estaremos huérfanos. Y el espíritu siempre trabajará con nosotros, pero nunca en nosotros. En nosotros, Señor, por favor, en nosotros, en nosotros. Quite el egoísmo, el orgullo, nuestras intenciones, nuestros caprichos humanos, porque nos dejamos llevar por la vista. Señor, Señor, su voluntad, por favor. Y denos un corazón como el suyo, capaz de amarlo y capaz de obedecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.